aun cuando hemos ido demostrando a lo largo de los estudios que el ateo tiene más fe que nosotros. Porque como la fe es aceptar las cosas sin una comprobación, eso es fe. Yo creo aunque no veo. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido aunque no tengo evidencia, aunque no tengo prueba, pero la fe me dice que eso está ahí. El ateo tiene más fe que usted y que yo. Porque el ateo cree toda una pila de coincidencias y de casualidades por fe, porque no tiene prueba científica de que pasen. Porque el ateo es un mentiroso. ¿Está claro eso? Lo siento, si hay algún ateo aquí, me perdona. Hablamos de 3 clases de ateo el otro día. El que repetía lo que le decían sin saberlo y sin haber buscado y comprobado. Si usted está en ese caso, lamentablemente está mintiendo aunque no sepa ni por qué. Porque usted está repitiendo lo que otro que dice usted que sabe está diciendo. Pero usted por sí mismo no lo ha buscado. O el que lamentablemente ha sido engañado en toda esa corriente equivocadamente, cree realmente que de verdad aquello que él está diciendo, las pruebas que ha buscado se lo demuestran, aunque es falso. Y el otro es aquel duro, impío, malo de corazón, pecador, que sabe que Dios está ahí, pero no quiere saber de Dios y que quiere vivir en su vida de delitos y pecados. Ese es el tercer tipo. El que aunque sepa que Dios está ahí, él no quiere saber de Dios, porque quiere vivir en el pecado. No hay otra clase de ateo. Pero hermano, el ateo tiene más fe que nosotros. Hemos visto eso a lo largo de los estudios. Hemos visto el origen del mundo, el origen del universo, que enseguida le meten la palabra científica para asustarte, para impresionarte. Oh, no, la ciencia, oh, los científicos dicen. Oh, la teoría esta es científica por esto y por esto. La evolución. Hermano, solo hay 2 alternativas en esta vida para creer en el origen del mundo. El creacionismo o el evolucionismo. O Dios creó el universo y todo lo que en él hay, incluida la vida y el hombre, o esto se hizo solo por casualidad. Hemos visto varias leyes fundamentales de la ciencia que contradicen el modelo evolutivo. Hemos visto las leyes que dicen que es imposible que esto se haya hecho solo. De hecho, uno de los axiomas principales de la ciencia dice, no puede haber un principio sin que ese principio tenga una causa. Todo lo que tiene un principio tiene que tener una causa. La ropa que usted tiene puesta, los bancos, ese bombillo, ese ventilador, tuvo un principio, tiene que haber tenido una causa. El universo tuvo un principio, eso es lo último que está afirmando la ciencia. Porque acuérdese de esto, la ciencia de hace 100 años no es la ciencia de hoy. La ciencia de hace 20 años no es la de hoy. Y la ciencia de hoy no va a ser la de dentro de 20 años. Yo les decía a ustedes que hace 20 años en un libro que yo tengo ahí, decía que el organismo humano tenía unos 10.000 genes. Ya hoy hablan de 100.000. Entonces, la ciencia de hace 20 años estaba equivocada. Cuando vimos los modelos, hablamos de cómo se creó el sistema solar y vimos los modelos de hace 20 años y vimos lo que decían ahora. Tengo yo un libro ahí último que estoy estudiando acerca de esto. Y ese libro, una de las cosas primeras que dice, cada día es más, mientras más conocemos, más desconocemos. Ya llegó hasta hacer una estadística de que el 96% del universo no lo conocemos para nada, que conocemos el 4%, pero que de ese 4% que conocemos hay una cantidad enorme de cosas que desconocemos. Eso lo dice un científico que está estudiando el universo. Y es tan tremendo ver todo este tipo de cosas que el que de verdad es humilde y científico se quita el sombrero y dice, Dios mío, esto es totalmente incomprensible. Lo que hace 20 años creíamos que era esto, que era lo otro, ya no es. La teoría que aplaudimos hace un tiempo, ya no, eso no tiene lógica, no tiene ni pies ni cabeza. Porque ven una cosa muy bonita, pero de momento surgen argumentos. El domingo pasado estuvimos hablando de esto. Le asignamos a la Tierra y al universo millones de años. ¿Para qué? ¿Para qué se asigna tantos millones de años? Cada vez que usted le descubrieron un dinosaurio, los fósiles de un dinosaurio de 75 millones de años, ¿para qué tantos millones de años? Porque hay que justificar la evolución de una manera lenta. Ya eso no. Acaban de decir que ahora es imposible tampoco ni por millones de años. Que los saltos evolutivos son instantáneos.
que de momento surgió un animalito que no tenía ojo y de momento parió uno que ya tenía ojo. Y ese siguió transmitiendo el ojo perfecto y creado a su especie, que en el animal que lo parió no existía. O sea, esa es la última idea de la evolución, que las mutaciones y la evolución ocurren a salto. Eso es todavía más increíble que los millones de años. Pero es que han tenido que desechar los millones de años porque no dan la respuesta que ellos pensaban que tenía que dar. Vamos a leer en la palabra de Dios. El primer capítulo de Génesis. Amén. Génesis capítulo 1, dice el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. En el verso 20, y dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Dice el verso 24, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué es tan importante que estemos dando estos estudios? Aunque a veces yo trato de llevarlo lo más sencillo a usted, pero para que usted lo entienda. Porque, hermano, de la puerta para afuera, el ataque a Dios es terrible. ¿Cómo? Pero oye, una persona como tú que ha estudiado, ¿cómo tú vas a creer en Dios, chico? Y te meten un lenguaje superficial para tratar de convencerte de que Dios no existe. Y si tú estás también en la superficie como Él, no vas a tener que contestar. Por eso es que a veces trato de profundizar un poco más para que vayamos y entendamos. En la clase pasada estuvimos viendo el origen del universo y el origen del sistema solar según los ateos. Y vimos los problemas que tiene, que son los que ellos no mencionan. Cuando tú lees toda la mayoría de las teorías de los libros estos ateos, nunca tienen defectos, nunca tienen problemas. Tiene que ser un libro muy honesto, de un científico muy honesto. Mira, este que estoy leyendo yo también está bien interesante, porque él va enunciando desde el inicio todas las teorías y va diciendo virtudes y defectos y cómo se resuelven los problemas según él. Pero a mí me da gracia porque hay muchos de los problemas que los resuelven diciendo, se supone, usted lee estos libros y da gracia, porque parece más bien se supone, pensamos, quizás. Dice, pero ¿esto es ciencia o es imaginación? Porque no hay frases categóricas. Suponemos que esto es esto. Suponemos que quizás esto pasó así. Puede ser. Me parece que el lenguaje científico dice, esto es así, por esto y por esto y por esto. Amén. Sí, hermano, es tremendamente. Estamos leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que el universo fue creado por Dios. Tuvo un principio. Esto es increíble. El tiempo tuvo un principio. El universo tuvo un principio. Y tú me dices que antes de que existiera el tiempo, pero ¿cómo se va a parar el tiempo? ¿Quién va a parar el tiempo? Si el universo fluye en espacio y en tiempo, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, eso decía Carlos Marr, que el universo fluía eternamente con la materia eterna también, que la materia nunca fue creada y que siempre existió en movimiento, en espacio, fluyendo en el tiempo. Pero viene Einstein con sus ecuaciones, con la ecuación en la teoría general de la relatividad, y viene a decir que el tiempo tiene un origen y que el tiempo puede ser curvado, que el tiempo puede... Y la gente primero se rió de él. Y después lo han aclamado como el científico más grande de todos los tiempos, porque el tipo tenía razón. Combinó una ecuación en que estaba el factor tiempo, el factor masa y el factor de energía en una ecuación tan sencilla, pero que le daba respuesta a una pila de problemas. ¿Cómo que el tiempo puede cambiar? No, no puede. ¿Cómo que el tiempo puede estirarse y encogerse? Eso no puede ser. El tiempo tuvo un principio, el espacio tuvo un principio.
Ya eso se demuestra con ecuaciones. Pero ¿dónde está Dios metido en este asunto? Porque eso es difícil de entender. El universo tuvo una causa, tuvo un principio. El primer versículo de la Biblia lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de ese principio ya Dios estaba allí. Viene alguien y dice, pero si todo lo que tiene un principio necesita una causa, entonces ¿por qué Dios no necesita una causa también? ¿Quién creó a Dios? No, Dios es eterno. Dios no tuvo un principio y por tanto no necesita una causa. Ahí tienes el orden. Y cuando dije ahorita fenomenológico, te voy a explicar. La Biblia no es un tratado científico. A la Biblia no le preocupa. El Señor le dijo al hombre, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, dominarla. Descubre lo que tengas que descubrir. Te dio un cerebro para que descubras. Y a lo largo de los siglos el hombre ha ido descubriendo y descubriendo hasta la era increíble en que estamos viviendo. Que ya lo que hace 20 años eran películas de ciencia ficción, ya hoy son realidad. Y si el hombre con este cerebro que Dios le dio ha logrado todas estas cosas, ¿cuánto más el que le dio el cerebro no podrá lograr? Entonces, la palabra nos dice que Dios creó el universo, que Dios creó la vida y que Dios creó al hombre. Ahí hay 3 puntos fundamentales: el origen del universo, el origen de la vida y el origen del hombre. Ya hemos hablado del origen del universo, lo hablamos en la clase pasada un poco, viendo que habían teorías, pero que todas son teorías, que ninguna es científica, que tienen sus pros, pero que también tienen sus contras. El origen del sistema solar, tan lindo como lo pintó aquí con la nubecita, vimos que tiene contradicciones muy graves con los planetas y los satélites que rotan al revés. Que eso ya es una objeción terrible al sistema nebular. Y podemos ver en esta mañana el origen de la vida y el origen del hombre. Vamos a hablar un poquito de eso, porque los ateos dicen que la vida se formó sola, que la vida surgió de donde no había vida y que de esa vida que evolucionó salió el hombre. Vamos a ver qué podemos decir acerca de eso, porque aquí dice la Biblia que Dios creó. Primero creó el universo de la nada y que después de lo ya creado, Él creó lo demás. O sea, si te das cuenta, ahí dice, produzcan las aguas, produzca la tierra, produzca. Ya de las cosas creadas, Él dio su palabra y surgieron las demás cosas. Hermano, esto tiene una importancia capital para que nadie venga a engañarlo a usted, ni a tupirlo, ni a variar las concepciones de fe que usted tiene. Ay, pero ¿y tú crees ese capítulo? Les decía ahorita, es fenomenológico porque no describe las cosas con ecuaciones, porque no se preocupa de eso. Para eso están las diferentes ciencias. Ella solo describe lo que ve en un lenguaje tú dices, el sol se levanta y se pone. Eso es lo que dice la Biblia. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Pero eso es lo que dicen los poetas también. O sea, las personas describen los fenómenos como los ven. El científico diría, desde el momento en que la Tierra rotando hace que el Sol se vea por acá, hasta el momento en que la rotación de la Tierra... ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No tenemos que complicarnos la vida en eso y la Biblia tampoco lo hace. Describe lo que ella ve. Origen de la vida. Vamos a hablar un poquito porque el ateo dice que la vida surgió sola, que no necesitó de Dios para existir vida aquí en la tierra. Y si eso es verdad, que no hace falta a Dios para crear la vida, entonces nosotros estamos en un error, porque creemos en Dios como la causa de todo. El origen de la vida. Según Oparin, un científico ruso, que fue un bioquímico ruso que fue el que dio esta teoría, en los mares primitivos de la tierra, aquella primera que estaba llena de volcanes y que todavía no tenía una atmósfera definida y que llovía y había calor y lava volcánica y truenos y rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mar revuelto sirvió de caldo de cultivo para que surgiera la vida. Que según él, usted cogía un poco de elementos inorgánicos, los mezclaba,
hay un señor llamado Miller, un americano, que hizo un experimento, que cogió varios elementos inorgánicos, los metió en un aparato, los sometió a temperatura, a calor, a relámpago, a agitación, y cuando él terminó de mezclar todo eso que examinó, se habían formado nuevos componentes como el amoníaco, que es importante para la vida, y algunos elementos más que eran ya elementos orgánicos. Por tanto, que ellos se imaginaban que de esa misma manera, en aquellos océanos primitivos, poco a poco, con todos aquellos factores incidiendo, se fueron formando moléculas grandes, macromoléculas, y que un día, por causas puramente mecánicas, una molécula grandota de esas se partió en dos, y que ya esas otras dos siguieron dividiéndose, y que ya así fue que empezó la vida. Y que ese estado, que ellos no pueden ni siquiera describirlo, se llama el coacervado. Y que eso es un bichito que cuando tú le preguntas, pero el coacervado ¿era un ser vivo o no era un ser vivo? Bueno, era la mitad de los dos. Pero yo o estoy vivo o estoy muerto. O soy feo o soy bonito. Yo no puedo estar vivo y estar muerto a la vez. ¿Tenía vida o no tenía vida? Cuando tú le preguntas, no, pues bueno, era el estado intermedio. No, explícame en qué estado estaba eso. Además, explícame por qué. Si no había un núcleo de ADN, que es el código de información que todo ser viviente tiene adentro, ¿por qué eso siguió dividiéndose? Porque tú puedes coger, y eso sucede, las macromoléculas y partirlas 1000 veces en la batidora y se parten, pero ninguna de ellas crea el ADN adentro. La principal objeción a la autogénesis de la vida es que la molécula de ADN que todo ser vivo tiene adentro es una triple espiral altamente compleja, formada por una cantidad enorme de aminoácidos, 144 bases, guanina, timina, citosina y adenina. Bueno, son una pila de aminoácidos y de proteínas que son necesarias para existir en la vida, pero tienen una tendencia también, cuando se ponen en un campo eléctrico, a orientarse en un sentido. Las moléculas orgánicas que crean los aminoácidos, si tú las dejas solas así en este medio de cultivo que dicen que con electricidad y con esto y con lo otro, no se logran fabricar no quiero complicarme, déjame ver cómo yo puedo decir esto. El análisis de las proteínas que forman el ADN no puede formarse de moléculas normales por sí solas, porque la asicidad o basicidad de ellas no, ay Dios, ¿cómo es? Son dextrógiras o levógiras, es la frase técnica. Unas giran a la derecha y otras giran a la izquierda. Pero es que por sí sola, cuando el experimento de Miller no lograba hacer los aminoácidos levógiros, que son los que se necesitan para la vida, solo se lograban dextrógiros, hablando ya técnicamente. Entonces tiene serias objeciones el criterio de que en un coacervado se hizo solo. ¿De dónde salió el ADN? Tú solo pregúntale, dime en el origen de la vida cómo pusiste el ADN, ateo, cómo creaste el ADN, cómo se creó el ADN y cómo lo metiste dentro de cualquier cosita, la más primitiva, porque aún el virus ese que anda fastidiando por ahí, mire, no tienen ni siquiera núcleo. Los virus son casi las formas más simples de vida. No tienen núcleo. Tienen el ADN dentro de ellos regado, pero lo tienen ahí. Las formas más simples de vida tienen ese código. Y ese código es una información enorme, enorme. Que la mínima cosita que falle ahí, ya hay alteración genética. Entonces, para crear ese ADN se necesita ese montón de proteínas que no pueden surgir en un medio como el que era el del océano primitivo, según ellos.
No puede surgir por casualidad. La probabilidad de que eso surgiera solo es un número elevado a la 218, que es un número demasiado grande para uno imaginarse. Cuando la ley de las probabilidades ataca esto, se queda desarmada la teoría de la abiogénesis, o sea, de que la vida surgió de manera espontánea. En la antigüedad la gente creía que había una mosquita, una avispita que salía de... Que usted cogía ropa sucia y la podría y no sé qué, y de ahí salía una avispita, y que eso era que esa materia había producido el animalito. Y mucha gente creía que efectivamente de ciertas cosas podía surgir un animalito vivo. El científico Louis Pasteur, francés, hizo experimentos concluyentes y dijo: de lo inanimado no puede salir la vida. Ese hombre al cual le debemos el proceso de esterilización que se hace donde quiera, la pasteurización se le conoce. Usted no oye la pasteurizadora. ¿Qué usted cree que es eso? Eso es en honor a Louis Pasteur. ¿Y cuál es ese proceso? El proceso de que cuando usted esteriliza, somete los productos a una alta temperatura, que mueren todos los microorganismos que pueden echar a perder esto, descomponerlo, y lo sella de manera que no entre ningún otro. Mientras eso no se le quita el sello, eso no se echa a perder. Pero en cuanto usted le quita el sello, si no lo mete en el refrigerador, enseguida se corta y se echa a perder. Bueno, Louis Pasteur, al cual le debemos ese proceso, al cual le debemos la vacuna contra la rabia. Este hombre, cuando se estuvo hablando de eso, hizo experimentos concluyentes, porque se decía que el pescado descompuesto, que del pescado descompuesto surgían los gusanos. O sea, decía la gente, el pescado descompuesto produce gusanos, porque no veían cuando venía la mosca y ponía los minúsculos huevecillos ahí. Y él dijo: yo les voy a demostrar que la vida solo surge de la vida. Eso fue lo que dijo Pasteur. Así que cogió un pomo, echó pescado adentro y lo dejó abierto. Cogió otro pomo, echó pescado adentro y lo selló. El pomo, por supuesto, al cual no tuvieron acceso las moscas, no salieron gusanos de ningún tipo. El pomo al cual llegaron las moscas y pusieron huevos, ahí estaban los gusanos al poquitico tiempo. Él hizo otros experimentos ya a otro nivel, y la pasteurización fue al final el proceso que él dijo, porque claro, de todos modos el pescado se pudrió, pero no cogió gusano de mosca. Pero las bacterias sí acabaron con él. Pero si usted cogió el pescado ese, lo calentó a una temperatura que murió todo y lo selló, esto se nos echa a perder, que por eso es que usted y yo podemos comer productos enlatados, porque todos los gérmenes han sido matados. Bueno, Pasteur de ahí concluyó diciendo: solo la vida puede engendrar vida. Si nos vamos a esa conclusión y echamos para atrás, entonces, ¿en qué momento una piedra produjo un caracol? ¿En qué momento? Hay una pila de evidencias que nos demuestran eso, no solo este experimento de Louis Pasteur. La manera en que el ADN surgió es imposible. El ADN es una información y hemos dicho que la información es una de las cosas claves que nos demuestra que hay inteligencia detrás de algo. Estaba leyendo ese libro que les decía del modelo de origen del universo y él decía algo bien interesante allí. Exponía el modelo de un científico llamado Friedman, que decía: el origen del universo puede correr de dos maneras. Por una canal, y que tú pones una pelota en la canal. Si tú pones la canal inclinada y pones una pelota, ¿por dónde va la pelota? Si tiene 1000 kilómetros el canal, la pelota va a bajar y nunca se va a salir del canal. Y él ponía otro ejemplo y decía: y el otro es un tubo. Que tú pongas la pelota en el tubo, en la parte de arriba, no adentro, por afuera. Inclines el tubo y tú trates de que la pelota vaya por arriba, por el tubo. ¿Cuánto dura esa pelota arriba del tubo? Usted y yo sabemos por experiencia que casi nada. Y en el modelo de Friedman él decía esto: realmente tenemos que entender que para que toda esta teoría de que todo esto se hizo solo tenga éxito, no es en la canal. La evolución no puede lograrte la canal. Es por encima del tubo, y que con mucha suerte la pelota se mantenga millones de años sin caerse del tubo. Eso decía en ese libro ese científico.
Terrible. Ese era el ejemplo que él ponía en el modelo de Friedman, para nosotros poder entender el origen del universo. Con el origen de la vida pasa lo mismo. Nadie en ningún laboratorio, mira que la vida está hoy desarrollada, hoy 2006, el ser humano no ha logrado crear vida artificial. Hoy 2006, mucho conocimiento, hemos puesto los pies en la luna, hemos mandado sondas espaciales, conocemos con los telescopios grandes la gran cantidad del universo, pero hoy nadie ha logrado crear vida. Lo más que se ha logrado es a través de la clonación, usando vida, hacer experimentos curiosos. Ha habido transferencia nuclear de embriones. O sea, están manipulando la vida. Están jugando a ser Dios, pero con lo que ya Dios creó. Y es peligroso jugar a ser Dios. Es peligroso jugar a ser Dios. Hace unos años vimos la película Parque Jurásico y fue increíble. Hablaba de clonación básicamente. Y aunque no es tan sencillo, pero fue ficción. Quizás en el día de mañana se haga realidad, no lo sabemos. Se está usando la manipulación genética, pero no olvides esto, la manipulación genética usa ya vida, usa el ADN. Se ha hecho un mapa del genoma humano, o sea, del código del ADN humano, pero ya se puede manipular ahí, pero lo que ya Dios hizo, no hay. Cuando alguien te diga que la vida se hizo sola, dile, ¿en qué laboratorio? Con todo el conocimiento científico que hay, ¿por qué no se ha logrado crear la más mínima forma de vida? De hecho, ni siquiera se ha logrado algo que esté biológicamente muerto, volverlo a revivir después que cesó la vida totalmente. Es una tarea que no es complicada, pero bueno, ellos tienen que complicarle y hablar palabrería. Pero hermano, el origen de la vida no resiste ningún análisis científico. Hoy nadie la ha logrado. La gran incógnita de dónde salió el ADN que entró ahí, nadie puede responderla. Y por eso te hacen el cuentecito del coacervado, que por razones puramente mecánicas se dividió en dos y todo el mundo siguió dividiéndose así. Y yo voy a creer eso. No, chico, está tranquilo. Yo voy a creer eso. Eso más fuerza tiene. Dios creó y punto. Para creer en eso tengo que tener más fe. En la casualidad, en las fuerzas ciegas de la naturaleza. Lo que no es dirigido por algo o por alguien, ¿a dónde va a dar? Lo que no tiene sentido ni dirección, ¿cómo va a organizarse en una cosa tan maravillosamente compleja como la molécula del ADN? Por tanto, concluimos, el origen de la vida choca con una pila de escollos insalvables. No está demostrado, no lo han podido probar y yo creo que ni podrán tampoco. El origen de la vida. La vida, y cuando te hablan en filosofía, te dicen la vida es el más maravilloso de los milagros. Y tú dices, pero ¿y este es creyente o qué es este? La vida es una forma infinitamente cualitativa superior de organización de la materia. Ah, te das cuenta que el ser vivo más simple es infinitamente superior a ese mosaico. O aún a esa lámpara o a ese ventilador con toda la complejidad que tenga. La vida es algo totalmente distinto, superior. Dios es el creador de la vida. Pero pongámosle que sí, que se hizo la vida sola. ¿Cómo llegamos de una ameba a ser lo que somos hoy? O la evolución, o los millones de años. Muy lentamente, mi tatarabuela ameba, yo soy bisnieto de una ameba, que navegaba en los mares primitivos. Y de ahí fue creciendo y poco a poco, y fue cambiando y se fue haciendo más compleja y fue absorbiendo cosas. Y maravilla de las maravillas, logró hacer un núcleo para proteger su ADN y siguió desarrollándose y mejorando y llegó a ser una lombriz. Soy nieto de una lombriz. Pero la lombriz no se quedó ahí y siguió evolucionando y cambiando, según ellos, con mucha lentitud, avanzando la evolución. Mira
la evolución por mutaciones está probado hoy que no es posible. Darwin lo que decía era que poquito a poquito se iba cambiando la cosa. Poquito a poquito se fue formando el ojo. Un ojo a medio hacer. Un médico se pasa la vida estudiando para ser especialista del ojo, yo creo que no domina todo. Pero en millones de años, vamos a darle bastante tiempo para que se haga. En millones de años el ojo se hizo. Pero es que mientras el ojo no sea ojo perfecto, no me sirve de nada. Hablamos de los sistemas integrados, ¿se acuerdan? Y hablamos de la imposibilidad. Si el ojo no tiene todo lo que tiene que tener. A ver, hubo una retina ahí, pero no había ni iris. ¿Qué hace el ojo sin iris? Nada. Por eso es que hablamos de lo importante de los sistemas integrados. El ojo es un sistema integrado, pero el organismo humano entero es un sistema integrado. De nada vale que yo tenga pulmones si no tengo estómago. Todo tiene que ir junto, concatenado ahí. ¿Y quién va a lograr eso por evolución? Que todo junto vaya evolucionando. Y que el próximo animal que nazca tenga esa característica, pero el que lo parió no la tiene. Y que entonces ese se la vuelva a transmitir a la especie. Hermanos, de hecho, lo único que demostró la evolución, y en eso sí están de acuerdo los científicos, lo único que demostró Darwin era que dentro de la misma especie podían haber variaciones grandes. Pero no que surgieran nuevos géneros. 150 años estudiando los fósiles, lo único que han reforzado es el error de Darwin. Darwin enunció su teoría y dijo que poco a poco cada animal iba cambiando, que por tanto, si buscaban en el registro fósil, en todos los esqueletos que se encontraran, íbamos a encontrar millones de formas de transición del esqueletico poco a poco cambiando. 150 años, museos llenos de esqueletos, museos llenos de restos, no solo de esqueletos. Aún en Siberia se han encontrado mamuts congelados, no en esqueleto, la piel, todo, la comida que tenían en el estómago. Pero nada prueba la evolución. Los fósiles le son abiertamente hostiles. El estudio de los fósiles es enemigo de la evolución. Recuerde esto, Darwin dijo, cuando busquen en los fósiles vamos a encontrar todas esas formas de transición que yo le digo. Desde un caballito así, que fue estirando el cuello hasta que se convirtió en la jirafa, vamos a encontrar todos los esqueletos intermedios. Como al principio no se encontraban, dijeron, es que están muy escondidos en algún lugar. Pero ya después de 150 años buscando y con una abundante información, no hay nada como que un árbol de un tronco de la ameba que dio la lombriz y después la serpiente y después la rana y las aves. No hay nada como un árbol con troncos comunes, con seres que fueron originando a los demás. Lo que hay son lagunas. Tal familia, tal familia, tal familia, tal familia, y entre esta y esta no hay relación ninguna. Lo único que ha probado el registro fósil es ser enemigo de la evolución. No se han encontrado, óigalo bien, signos de evolución en los animales, ninguno. Los 2 o 3 elementos que ellos han expuesto, cuando se les ha analizado a profundidad, no tienen ninguna razón. El Archaeopteryx, que fue el animalito que ellos, el reptil convirtiéndose en ave porque tenía plumas y tenía dientes. Hoy en Sudamérica vive un animalito igual. Tiene dientes pero tiene plumas. Parece un ave y parece un reptil. Pero oiga bien esto, la semejanza no prueba la evolución. Se pueden parecer pero no son iguales. Ellos buscaban animales que tuvieran características el uno del otro. Algo que identificara a los reptiles y algo que identificara a las aves o a los mamíferos para poder decir, este animal dio a este. Y se trabajaba mucho en la semejanza para probar la evolución, pero la semejanza no prueba la evolución. ¿Usted sabe la sangre del hombre a qué animal es el que más se parece? La sangre del ser humano, usted sabe, aquí, porque ellos empezaron a buscar y dijeron, tiene que haber evidencia. Así que por la línea evolutiva, el animal que está más cerca del ser humano es el chimpancé. Por tanto, la sangre del chimpancé tiene que ser casi igualita. Bueno, de hecho yo me acuerdo que había un muñequito en una bohemia
que tenían un hombre que tenía que transfundirle sangre y le estaba diciendo el médico, oiga, qué trabajo nos dio encontrar la sangre suya, y le tenían un chimpancé al lado dándole sangre. Pero eso no es así. Mire, la sangre del puerco, la sangre del puerco se parece muchísimo más a la del ser humano que a la del chimpancé. Qué vergüenza para nosotros, ¿eh? Aún ciertas sangres de ciertas ranas y sapos, de sangre fría, aún ciertas sangres de ranas y sapos se parecen más a la del ser humano que a la de los primates, la del chimpancé y los otros monos. La semejanza no prueba la evolución. Que las cosas se parezcan no demuestra absolutamente nada. Hay un enigma tremendo dentro de tu oído. ¿Por qué tú oyes? Tú tienes una membrana que se llama el tímpano, pero tú tienes 3 huesecillos ahí. El yunque, el estribo y el martillo. 3 huesecitos. Por esa maravilla que tú oyes. ¿Alguien me puede explicar cómo evolucionaron los 3 huesitos? El tímpano es como una de esos que da la gente ¡pum! Y suena durísimo, como una cosa redonda grande de metal que en las películas estas chinas dan un martillazo y suena enormemente. Eso tú lo tienes ahí adentro, por eso es que tú oyes. Y es el martillito el que da y el yunque en el que se apoya el martillito, ahí a un nivel chiquitico los huesecillos del oído. Pero hay un problema en eso, y es que hay animales que tienen solo un huesecillo. Los reptiles. Y de momento otro tiene 3 de un solo golpe. ¿Cómo se pasó de un huesito a los otros 3? ¿Cómo se fue formando eso? Ay, explícame, ni con millones de años, ni con millones de días, ni con millones de nada. Es una estructura perfectamente definida. Sin cambio, sin variación. La evolución no puede ser probada por el registro fósil. Todo lo que se muestra son animales, grupos definidos, grupos definidos. Los aspectos de la evolución, de que poco a poco no encontramos especies de transición. Enigmas como ese que te estoy diciendo. Hay otro enigma que es bien importante para decir que no hubo evolución. Hace unos años salía un cómico muy bueno cubano, Bernabé, ¿se acuerdan? Defendiendo la evolución en un muñequito, era la voz de él, yo me acuerdo. Que estaba uno en el zoológico mirando un mono y entonces estaba diciendo, sí, no sé qué, pero ¿y por qué? Si se vino del mono, ¿por qué no surgen hombres de los monos actuales? Y entonces el mono que lo está viendo en la jaula lo toca, oye, mira, y le da una clase de evolución. Nosotros los primates salimos de una serie de no sé quién y por un lado salimos nosotros y por el otro lado salió el hombre. Eso está muy bonito y muy romántico. Pero hay un problema que los fósiles dan, que yo quiero que ustedes lo sepan en esta mañana. Al decir eso, nos está diciendo que si hubo evolución, los animales primitivos evolucionaron, cambiaron. Por eso es que no tenemos dinosaurios hoy, por eso es que no tenemos hombres de Neandertal hoy, ni mamuts hoy, porque ellos evolucionaron y dieron origen a los animales modernos. Por eso es que no tenemos seres primitivos, porque evolucionaron, cambió su aspecto. Eso dijo la evolución hasta un día que pasó algo. Se descubrieron animales primitivos, según ellos, entre nosotros, con vida. Entonces, ¿dónde está la evolución? Le voy a poner varios ejemplos para que usted vea. Eso se le llama fósiles vivientes. Si la evolución es verdad, no pueden haber animales primitivos de aquella época, según ellos, hoy entre nosotros, porque evolucionaron, cambiaron, y el mamut dio origen al elefante, ¿me entiende? Y el otro no sé qué dio origen al otro, y así, si eso fuese verdad, pero un buen día, eso Darwin lo alardeó porque vivía en Europa. Pero un buen día empezaron a aparecer fósiles vivientes, animales que se había encontrado fosilizada su estructura,
pero nunca se le había encontrado vivo. Y un buen día, ¡pam!, lo encuentran vivo. Le pongo varios ejemplos al momento. Hay un pez llamado el celecanto, que según ellos tiene casi 200 millones de años de edad atrás, porque es un pez muy primitivo, una estructura acorazada, ósea. Tenemos animales en Cuba que son, según ellos, por su nivel de desarrollo, animales primitivos. El manjuarí, en la Ciénaga de Zapata, para los que lo hayan visto en el zoológico, él es acorazado por fuera. Es una estructura diferente. El manjuarí se le considera un animal, un pez primitivo. En Pinar del Río tenemos, en lo que es el reino vegetal, otro fósil viviente, la palma corcho, que son plantas o animales que se descubrió su fósil, según ellos, con muchos millones de años. Y hoy la vemos ahí en los campos de Pinar del Río viviendo, vivita y coleando. Y según ellos es una planta primitiva que no debía de existir hoy porque evolucionó. El celecanto también se encontraron sus restos. Oh, esto es un pez primitivísimo, miren la forma, todavía no había evolución, no había desarrollo, pim, pam, 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 está bien. Pero ese pez evolucionó y dio origen a lo que somos tú y yo hoy. Un buen día en la isla de Madagascar, África, en el este de África, unos pescadores de allí del lugar, pescando, capturan un pez rarísimo que nunca habían visto. Qué cosa tan rara, un pez rarísimo, feo. Pero bueno, lo sacan. Y da, gracias a Dios, la coincidencia que alguien se interesa por el pez porque lo vio tan raro y se lo llevaron a un hombre que sabía de esto en la universidad. Cuando el hombre vio aquello, lo primero que le dijo, no, esto no puede ser verdad. Esto no es posible. ¿De dónde ustedes sacaron esto? ¿Esto estaba vivo? Sí, lo pescamos. ¿Que lo pescó? No, esto no puede ser posible. Esto es un animal que tiene 200 millones de años. Esto no existe. ¿Dónde fue? Lo llevó al lugar. Lo más gracioso no solo es que pescaron ese, siguieron pescando y cogieron como 4 más. Había toda una colonia de este animal. Cuando lo compararon con los restos fósiles que tenían de ese pez, era totalmente igual. 200 millones de años según ellos atrás, y este fósil seguía igualito, pero seguía vivo, que no es lo mismo. ¿Dónde está la evolución? Encontramos el animal hoy y sigue vivo y no ha cambiado. ¿Dónde está la evolución? La palma corcho, se han encontrado sus restos fosilizados, según ellos de millones de años, pero ¿qué hace la palma corcho inalterable ahí? Entiéndame que si la evolución es verdad, ella tuvo que cambiar. No solo estos animales, hay un animalito que se encontraron sus restos fósiles, que era como una familia de los dinosaurios, según ellos, así de este tamaño más o menos, como una iguana, pero que tenía una característica muy especial, tenía 3 ojos, 2 aquí y 1 aquí atrás. Qué bueno sería si los seres humanos tuviéramos eso, para que no nos ataquen por la espalda. Bueno, este animalito se llamaba técnicamente tuatera, y se le ajustó la edad y se dijo que ese animalito tenía unos 140, 130 millones de años, ese esqueleto que se encontró. Pero un buen día, cuando allá van a Nueva Zelanda, allá por Australia, a un valle por no sé dónde, de momento, se topan que el animalito vive allí normalmente, con sus 3 ojitos, y allá hay toda una colonia de este animalito, que se llama tuatera. Cuando lo comparan con el esqueleto, según ellos, de millones de años, es lo mismo. Es el mismo animalito. ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde hubo el cambio? Los primeros caracoles, amonites, trilobites, se han encontrado en el fango allá en Inglaterra, se han encontrado vivos, sin evolucionar. Entonces, los fósiles vivientes sacan de paso, le voy a hablar incluso más si usted no lo sabe, los dinosaurios, que usted dice, ay, los dinosaurios, no, pero esos sí se extinguieron. Miren, en el año 1977, yo tengo el video ahí, tengo la foto si usted lo quiere ver. En el año 1977, un pesquero japonés de redes arrastreras agarró, y ya cuando lo sacaron, tú sabes que las redes
se demoran hasta 3 días en el agua. Ellos tiran las redes, tienen más de 1 kilómetro, es una enorme bolsa. La va arrastrando el barco 2 o 3 días y luego la levantan. Y se tarda como 3 días. Por eso, cuando caen delfines ahí, que son mamíferos, se ahogan, porque no pueden subir a respirar. Sucedió que cuando levantaron el copo lleno de peces y lo descargan allí en la plataforma del barco, un enorme animal desconocido estaba allí. Cuando lo miran, era un plesiosaurio. El plesiosaurio es un dinosaurio primitivo que habitaba en los mares. Vamos a decir primitivo en el buen sentido de la palabra. Era un plesiosaurio, ahí están las fotos. Yo me acuerdo en la Mar y Pesca de ese año salió, yo me acuerdo que yo lo vi. Pero bueno, es una enorme evidencia porque estaba ya empezándose a descomponer. Pero la evidencia, igual que los delfines, lo que nota es que estaba vivo, nadando en el agua. Cuando lo capturó la red, estaba empezando a podrirse entonces. Un dinosaurio, un plesiosaurio. Pero cosas como esas no se dicen muy alto o se habla bajito de ellas. Porque contradicen la evolución. Porque dicen que no hubo evolución. Ahí yo tengo, déjame ver si un día de esto le ponemos, a los que les guste esto, ponemos el material ese para que usted vea. Un dinosaurio en estos tiempos. En Escocia, en un lago llamado Loch Ness, siempre habían reportes de un animal, incluso se tomaron fotografías y aparentemente era un plesiosaurio también que nadaba en este lago en Escocia, el lago de Loch Ness. Hay otras evidencias y hay mucho animal que dijeron que era fósil y que tenía millones de años y hoy lo tropezamos como fósiles vivientes. Amado hermano, eso es un serio escollo a la evolución. Usted sabe cuando usted dice esto, ¿qué le dice el ateo? Tenemos que agarrarnos a la evolución, porque la alternativa única que tiene, que es la creación, es increíble. Yo no sé qué es más increíble, si creer que Dios está allá arriba en el cielo, hizo todo, o creer que 1.000.000 de casualidades, con 1.000.000 de contradicciones, con 1.000.000 de cosas en contra. Porque este es el punto. Te lo dan todo tan lindo y tan adornado, pero no te hablan de los defectos ni de los problemas. Los defectos tienes que sacarlo tú y buscarlo y decírselos a ellos para que entiendan. Amados, yo quiero terminar ya, no quiero cansarles, pero quiero que entiendan lo importante que es esto. Vamos a dejar para el domingo que viene el origen del hombre.